Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, mis queridos y amados hijos. Hoy quiero continuar la conversación sobre cómo puedes aprender a distinguir tus pensamientos de los demás que te impone la sociedad. Ahora hablaremos de cosas más sutiles que conciernen a cada persona individualmente. Como ya saben, los dracos son grandes manipuladores, y a lo largo de los milenios de su estancia en tu planeta, han aprendido a jugar perfectamente con los mejores sentimientos de las personas, distorsionando el significado de muchos conceptos. De esta manera, ponen algunas cualidades de las personas en un pedestal, mientras condenan otras de todas las formas posibles. Y lo hacen de forma muy sutil, introduciendo sus postulados a través de la religión, la literatura, el arte y, en general, a través de la opinión pública, que juega un papel importante en las relaciones entre las personas. A modo de ejemplo, consideremos dos yo, de una persona, a primera vista, de naturaleza positiva, como son el altruismo y el autosacrificio. Estas cualidades han sido consideradas el colmo del heroísmo desde tiempos inmemoriales, incluso a nivel cotidiano. Vivir para los demás y no para uno mismo se ha convertido en el sentido de la existencia para muchas personas. Al mismo tiempo, muchos incluso se jactan de ello, recordando a sus seres queridos su sacrificio por el bien de su bienestar. Pero para su gran sorpresa, rara vez reciben gratitud de la gente que los rodea por su altruismo. Pero la respuesta está en estas mismas palabras. ¿Cómo podrán las personas amarlos y estarles agradecidos si se rechazan a sí mismos y sacrifican sus propios intereses, despersonalizándose así? Por regla general, las personas que viven exclusivamente para los demás no tienen ningún respeto por sí mismas, por lo que les resulta tan difícil ganarse el respeto de los demás que se desinteresan de ellas y por lo tanto, se vuelven indiferentes hacia ellas. Entonces, ¿cuál de estas cualidades es natural en una persona y cuál viene de afuera? El respeto propio, por supuesto, es natural y se basa en el amor a uno mismo, como parte del Creador. Pero es precisamente esto lo que supone un enorme peligro para los dracos y sus protegidos, ya que la conciencia de tal persona ya va más allá de la matriz tridimensional. Por eso, para conducirlo hacia el rebaño, es muy importante que transformen este sentido natural de pertenencia al Creador para el alma humana pura en sentimientos de altruismo y autosacrificio como el más alto valor moral, que consiste en vivir para los demás, olvidándose de los propios intereses y deseos. Hay muchos ejemplos similares, y en el centro de cada uno de ellos se encuentra la sustitución de conceptos para adaptarse a los intereses y planes inmediatos de los dracos y sus títeres en el poder. Uno de los últimos es el ejemplo más jesuítico y cruel de cómo los secuaces de los globalistas, jugando con los sentimientos de amor y compasión de las almas humanas puras, les obligaron a tomar las llamadas Baku y a usar mascarillas para supuestamente proteger a sus seres queridos y familiares. Y ese autosacrificio en el verdadero sentido de la palabra costó la vida de cientos de miles de almas humanas inocentes. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Continuando con mi mensaje anterior, hoy hablaremos de cómo puedes aprender a distinguir lo tuyo de lo ajeno, lo impuesto desde afuera. Y esto concierne absolutamente a todo. Pensamientos, emociones, acciones, hábitos, estilo de vida, tradiciones, valores morales. Es bastante difícil hacer esto ahora, y aquí explicamos por qué. Mucho de lo anterior lo han absorbido con la leche materna, ya que la mayoría de ustedes han encarnado en este planeta muchas veces, lo que significa que ya se han depositado programas extraterrestres en su memoria genética.
Pero, por otro lado, todo lo brillante y puro, lo divino, también permaneció en ella. Esto es precisamente lo que explica la constante lucha interna, incluso entre las almas más antiguas ahora, encarnadas en la tierra. Recuerden esta expresión, en cada persona viven al mismo tiempo Dios y lo negativo. Por supuesto, no surgió por casualidad, ya que inconscientemente cada alma humana pura sabe que es parte de Dios, y lo negativo simboliza los programas extraterrestres traídos a la Tierra por los Dracos, que introdujeron sistemáticamente en la conciencia de las personas a lo largo de miles de años. Estos programas se han arraigado tan firmemente en tu subconsciente que has llegado a percibirlos como propios. Pero ahora ha llegado el momento de separar el trigo de la paja para todos aquellos que han decidido trasladarse con la Tierra hacia la quinta dimensión. En otras palabras, tienes que dejar en tu conciencia solo el grano de tu naturaleza divina y deshacerte para siempre de los programas extraterrestres del mundo tridimensional traídos a la Tierra por los Dracos. Para ello, es necesario realizar una auditoría detallada de todos los atributos de tu vida en busca de su energía y expulsar de ella para siempre todo lo que vibre por debajo del sexto chakra. Por supuesto, no todo el mundo puede hacer esto, sino solo aquellos que han aprendido a determinar claramente las vibraciones no solo de otras personas, sino también de sus propios pensamientos, emociones y acciones, así como de diversos eventos y fenómenos en su vida. Antes que nada, tienes que deshacerte de las emociones y formas de pensamiento que se han arraigado en tu conciencia y subconsciente, vibrando a nivel de tu tercer chakra, que representan esas mismas cizaña. Y en mi próximo mensaje te hablaré de esto con más detalle. Canalizaciones divinas. Continuando con mi mensaje anterior, hoy hablaremos de cómo puedes aprender a determinar el nivel vibracional de tus propios pensamientos, emociones y acciones. La mayoría de las veces, son tus reacciones espontáneas a todo lo que sucede en tu vida las que te decepcionan. Son ellos quienes viven en el tercer chakra de una persona, profundamente arraigados en su cuerpo emocional. No es casualidad que tu tercer chakra esté situado en la zona del llamado plexo solar. ¿De dónde viene este nombre? Como muchas cosas en tu idioma, conlleva un significado profundo. El tercer chakra y su cuerpo emocional correspondiente son en realidad donde se entrelazan la mayoría de tus sentimientos y emociones relacionadas con la supervivencia en el mundo 3D, que se basa en la dualidad. Es solar, porque todas las emociones a nivel del tercer chakra son, por regla general, calientes, explosivas, ardientes, aunque no estallen, sino que se cocinen lentamente dentro de una persona. Es por eso que la mayoría de las enfermedades provienen de emociones calientes de baja vibración, que literalmente queman el cuerpo humano desde adentro. La expresión "todas las enfermedades vienen de la cabeza" explica bien esta relación. Pero en este caso, cabeza se refiere a los chakras inferiores de una persona, del primero al quinto. Todo lo que está por encima de esto, el sexto y séptimo chakra, así como la glándula pineal, trae salvación a una persona, ya que sus vibraciones ya están más allá de la matriz tridimensional, en la que están encerrados los chakras inferiores y los cuerpos sutiles de las personas. Por lo tanto, para deshacerse de las enfermedades físicas y mentales, necesitan transformar sus pensamientos, emociones y acciones de baja vibración en pensamientos de alta vibración. En otras palabras, tienes que reprogramar tu percepción dual del mundo en una percepción unipolar. En primer lugar, es necesario llevar todos los programas incrustados en tu conciencia, enraizados en el tercer chakra, al nivel del sexto chakra. En esto puede ayudarte uno de los yous más útiles y eficaces.
La autoeducación, pero que ya no estará basada en actitudes sociales impuestas, sino en tu propia visión del mundo, basada en tu intuición y conveniencia divina. Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy tu Padre absoluto, el que te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.